Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Jordi Ubach, soy pentester, auditor en ciberseguridad, perito informático forense y profesor en un máster de ciberseguridad. Y hoy os presentaremos un curso práctico sobre Autopsy. Básicamente veremos cómo descargamos Autopsy, cómo realizamos la instalación, cómo recopilamos casos de una fuente de datos, de una fuente real, y propiedades de la herramienta, así como recuperación de ficheros, archivos y todo lo que podamos encontrar dentro de la evidencia. Autopsy generalmente se utiliza en el apartado forense para resaltar, buscar evidencias o simplemente para recuperar aquellos elementos borrados pues, de algún pendrive, ya sea de una empresa, sea de un cliente, que podamos buscar ficheros que se hayan borrado por error o de forma voluntaria. La descarga, simplemente descargaremos y nos dirigiremos a la página oficial de Autopsy. En este caso utilizaremos una versión de 64 bits para Windows, a pesar de que hay una versión para Linux en formato web. Tiene menos rendimiento, es algo más lenta y por eso recomendamos utilizar esta versión. No obstante, podéis utilizar la que queráis y aparte si utilizáis una distro de Kali, generalmente pues llevan ya la distribución de Autopsy instalada. Básicamente nos vamos a la página de Autopsy y realizamos la descarga. Nos bajará como un fichero, como un MSI instalable y a partir de aquí podremos ejecutarlo siempre con privilegios de administrador. Después de iniciar la instalación y lanzar la herramienta, el primer apartado que nos encontramos es esta pantalla de aquí. Es decir, nos pide un nombre de caso, nos pide el directorio base donde se va a instalar nuestro caso y nos permite utilizarlo como usuario simple o como multiusuario. En este caso no está habilitada la opción porque vamos a configurarla más tarde desde dentro del entorno. Seguidamente nos pedirá el número de caso, nos pedirá algunos datos del examinador, del forense, de quien sea, principalmente pues porque esto nos servirá como información a la hora de realizar el reporting. Cuando hagamos el reporting de todo el informe final, pues van a aparecer los datos de quién ha sido el técnico o quién ha sido el examinador en este caso. Siguiente paso será añadir una fuente de datos. Fuentes de datos, Autopsy admite múltiples fuentes de datos, nos admite incluso directamente imágenes de disco o imágenes de VMware, discos locales, ficheros lógicos, imágenes de fichero sin espacio, incluso imágenes lógicas de Autopsy y formatos XRY de text, formato texto, es decir, que hay múltiples formas de entrar los datos. La más normal es mediante discos locales o imágenes de disco, ya sea una imagen de un servidor VMware o una imagen de un disco. Debemos pensar que la inserción de estos datos puede tardar bastante tiempo dependiendo del tamaño del disco. Por otra parte, independientemente del tamaño del disco, no va a quedar almacenado en la herramienta ni en nuestra máquina donde corra Autopsy. Para trabajar siempre vamos a tener que tener el disco o la imagen siempre conectada. Lo único que se encarga de hacer Autopsy es hacer enlaces dinámicos hacia todos los ficheros que tiene el sistema a explorar.
Seguidamente configuraremos el módulo hash lookup con dos conjuntos de hash. Importaremos un archivo NSRL, en este caso pues en formato IDX. ¿Vale? Eso simplemente es para el tema del hash, para guardar de una forma segura nuestros datos, para hashear, para tener una firma y para que sea un trabajo totalmente profesional. ¿Vale? Nos vamos a crear un nuevo conjunto de hash, le decimos destino local, ransom case, nombre del caso que queramos ponerle, la ruta del conjunto, utilizamos el botón agregar y a partir de aquí pues nos agregaría, ¿vale? En este caso si tuviéramos un MD5 pues nos agregaría este hash a todos los ficheros que tuviéramos en el sistema. Esto evidentemente conlleva bastante tiempo y va a tardar muchísimo en utilizar el hash para firmar todos los ficheros. Debemos observar la bandeja de entrada del Ingest como indicador cuando se encuentran los resultados. Iremos a resultado y veremos el hash. Es decir, a partir de aquí tenemos todos los ficheros hasheados. Aparte, podemos configurar los módulos de ingesta. Los módulos de ingesta vienen por defecto, vienen configurados casi todos. Entonces, si no necesitamos extraer cierta información de lo que nos permiten los módulos en este caso, los módulos de ingesta, pues no vamos a utilizarlos, ya que llevan tiempo y llevan recursos. Cada uno de estos módulos de ingesta, es decir, debe ejecutarse sobre todos los ficheros que hay en la unidad lógica que estamos examinando, ficheros ocultos, cualquier tipo de fotografía, documento, vídeo, texto, fichero borrado, se va a implementar el ingest module. Por tanto, si no vamos a necesitar nada de todo esto, en este caso, pues, si no necesitáramos nada de la opción de Virtual Machine Extractor, pues no vamos a habilitarlo. Es decir, si no necesitamos nada de herramientas de carving, como PhotoRec, pues no vamos a utilizarlo. Si sabemos que es un pendrive y no hay emails, pues no vamos a utilizar el parseado de mails, ¿vale? Porque al final todo esto pues nos lleva a que el proceso de ingesta sea bastante arduo y bastante lento. Así que es un proceso automatizado, podemos dejarlo allí y a partir de aquí pues que vaya haciendo, ¿no? Es decir, dejamos la máquina y que vaya haciendo la ingesta a su ritmo, ¿no? Pero no es necesario porque también nos va a penalizar a la hora de realizar búsquedas dentro del sistema, nos va a penalizar bastante. Después tenemos el análisis del contenido, el apartado que estará en la parte izquierda, habrá un árbol en la parte izquierda donde pues, veremos las fuentes de datos, donde veremos las diferentes vistas, los tipos de ficheros agrupados por MimeType, por tipo de fichero, ficheros borrados, ficheros entre dos tamaños, es decir, pues nos va a separar los ficheros pues hasta 200 gigas, de 200 gigas, no, perdón, de 200 hasta 200 megas, de 200 megas a 1 giga y a partir de 1 giga, ¿no? Los distingue por tamaños. Después tenemos un apartado de resultados, donde tenemos contenido extraído, donde tenemos las keywords, podemos hacer búsquedas simples, podemos marcar y tenemos la parte de email message, donde podemos ver si el elemento tenía alguna parte de correos electrónicos, ya sean correos, direcciones, adjuntos, cualquier otra cosa que tenga que ver con correo. Si aquí anteriormente hemos puesto el email parser, aquí nos mostrará pues, los mensajes, los adjuntos, a quién van dirigidos, las cabeceras, en definitiva todo. Esto es útil cuando realizamos ciertas tareas de análisis forense. Y finalmente tenemos la carpeta tags, donde podemos taguear todo el contenido, podemos taguear fotografías, documentos para hacer búsquedas. Es decir, podemos hacer un tag de un tipo de fotografía o incluso un tag
de un área de una fotografía. Es decir, pues podemos marcar esa área, pues, por ejemplo, si es un sistema de videovigilancia, podemos decirle, pues, entrada a oficina, marcarle un cuadro y marcarle un tag. Cuando nosotros, a través de Autopsy, busquemos entrada a oficina, directamente nos traerá esa fotografía. Es decir, para insertar tags en la herramienta. Podemos explorar archivos, podemos verlo en formato tabla, en formato miniatura, el thumbnail. ¿Vale? Veríamos todos los archivos, incluso si han sido borrados. Autopsy también tiene un visor de archivos en hexadecimal, un visor de archivos PNG, un visor de archivos JPG, visor de archivos HTML integrado, por lo que no necesitamos ningún visor exterior. Nos permite clicar encima del archivo, verlo o incluso recuperarlo. Botón derecho y veríamos cómo recuperamos ese archivo. Nos permite ver y tener propiedades y recuperación. Es decir, ver el archivo, ver las diferentes partes, texto en hexadecimal, incluso los metadatos. Parte importante en el análisis forense, los metadatos de los archivos. Nos permitiría ver qué metadatos contiene y a partir de aquí pues tenerlo todo ordenado, incluso poner un tag en esos metadatos, ¿no? Es decir, si un metadato está realizado con un dispositivo móvil con una cámara tal o de tal modelo, pues podemos ponerle tag móvil Samsung S10 y a partir de aquí podemos realizar búsquedas directas sobre esos elementos seleccionados. Tenemos tiempo de modificación. Existen sistemas de archivos Unix y NTFS. Nos muestra la última vez en la cual se modificó el archivo de datos, tiempos de escritura y tiempos de acceso. ¿Vale? Todo esto pues, nos permite hacer y tener un timeline de todo lo que ha estado pasando en ese dispositivo. Y tenemos la herramienta veremos el apartado de timeline, donde nos permite pues, ver todo lo que ha estado pasando. Tiempos de cambio, tiempos de creación, los metadatos, ¿vale? La master file table o entradas de archivos, el sistema de archivos FAT, las llamadas entradas de directorios. Todo esto nos lo permite realizar de una forma relativamente sencilla Autopsy. A continuación veremos la parte práctica, arrancando Autopsy y en un caso pues real. Bien, una vez instalada y lanzada la herramienta, vemos, este es el entorno inicial de Autopsy. Vemos que nos permite crear un nuevo caso, abrir un caso reciente o abrir un caso. En este caso, pues vamos a crear uno. Se llamará, pues, Open Webinars. Vale, vamos a ponerle Autopsy. Y a partir de aquí, pues esta es la primera parte. ¿Vale? Podemos poner el directorio base que queramos. En este caso, pues podríamos navegar donde queramos. Yo tenía ya una carpeta creada y nos creará un directorio para dicho caso. Le damos a siguiente, número de caso, pues el 2121 en este caso, nombre, back, teléfono y el mail, pues que sea @prueba.es. Simplemente caso práctico Open Webinars, ¿vale? En este caso simplemente son datos para que a la hora de hacer el reporting nos salgan directamente incrustados en el report final que entregaríamos en este caso al cliente. Le damos a finalizar y empieza a crear los datos y la arquitectura de carpetas. Si nos vamos aquí, vemos que nos ha creado una carpeta caché, nos ha creado una carpeta de exportar donde se van a incrustar los archivos de exportación, la carpeta log, la carpeta reports, una carpeta temporal y aparte nos crea una base de datos. En este caso es una base de datos PostgreSQL, la base de datos local. Después veremos cómo podemos trabajar directamente Autopsy sobre una
sobre una base de datos PostgreSQL, pero a nivel de servidor, para que múltiples técnicos puedan trabajar en un mismo caso. Fuentes de entrada, como hemos visto, imagen o imagen de disco, que podríamos haber creado con Ghost, que podríamos haber creado con DD en Linux, que podríamos haber creado con FTK Imager, o una imagen de VMware, también acepta directamente la imagen de VMware, disco local, ficheros lógicos, imágenes de Autopsy. En este caso, pues vamos a coger un fichero local que es un pendrive que tenemos conectado en el sistema. ¿Vale? Le decimos dónde está, es decir, la fuente de datos. Pensar y recordar que las fuentes de datos siempre deben estar conectadas. No se hace la copia directamente sobre el ordenador que estamos trabajando, sino que lo único que se copian o se establecen son enlaces dinámicos que se guardan en esa base de datos que hemos visto. Bien, le decimos el disco, en este caso es una unidad extraíble, y vamos a ponerle la hora más que nada para temas de timeline. Es decir, la hora debe ser importante porque los temas de el reporting y el timeline de todo el proceso de autopsia, de forense, pues debe tener al menos la hora que conviene. Y el número de sectores, el salto de sectores, pues podemos modificarlo, pero lo vamos a dejar en autodetectar para que la herramienta trabaje de forma totalmente automática. Le damos a Next y aquí es donde empezamos un poco con los módulos de ingesta, lo que decíamos, ¿no? Si integramos módulos de hash lookup, pues podemos calcular el MD5, ¿vale? Podemos darle tema global. Tenemos la actividad reciente, bueno, puede ser interesante. Tenemos la identificación de ficheros, ¿vale? Aquí sí que nos interesa que Autopsy nos detecte qué tipo de ficheros. Sí que es cierto que si hay algún fichero que lo detecta como desconocido, después podemos ir a las configuraciones de Autopsy y decirle esta extensión es este tipo de fichero. ¿Vale? A partir de aquí, en próximas cargas o incluso en la misma ya nos detectará qué tipo de fichero es. Extensiones, detector de extensiones está activado, file extractor embebido, el EXIF parser, evidentemente, porque si tenemos fotografías vamos a intentar extraer los datos EXIF, keyword search, ¿vale? Podemos establecer la búsqueda mediante palabras. Cualquiera de estos podemos desactivarlo y a posteriori, cuando tengamos los datos cargados, lanzar un módulo de ingesta siempre que queramos, ¿vale? Se pueden lanzar siempre que queramos. Email parser no vamos a insertarlo porque es un pendrive y aquí sabemos que no hay emails, por tanto no necesitamos. Encryption detection sí, porque vamos a buscar si hay ficheros encriptados o ficheros con password. Esto es muy útil cuando utilizamos imágenes de VMware para buscar o unidades lógicas para buscar que no tengamos contenidos cifrados. El interesting file identifier, el motor de correlación, photoreccarver, es decir, vamos a usar herramientas de carving, ¿vale? Por si nos interesa, pues hacer carving y recuperar ficheros, integridad de los datos, plazo y Android Analyzer. Si tuviéramos un dispositivo Android, lanza una serie de módulos de ingesta pues que son específicos para Android. ¿Vale? A partir de aquí le damos a siguiente y le damos a finalizar. ¿Vale? Vemos que ha iniciado el día, la hora y empieza a analizar todos los ficheros de la unidad. Vemos, este es una unidad pequeña de 8 GB, pero va a tardar pues su tiempo en analizar. ¿Vale? Dejamos que vaya analizando el sistema y a partir de aquí, pues en cuanto esté analizado, procederemos pues al análisis de
los datos. Bien, mientras va cargando, vamos a ver las diferentes opciones de configuración que tenemos en Autopsy. Vemos la primera parte, la parte de aplicación, vemos el tamaño máximo de la memoria Java. Podemos darle, al funcionar en Java, podemos darle un tamaño máximo. Ahora tenemos la parte de las vistas, evidentemente, vistas de área, el horario, todo viene configurado por defecto. Tenemos la parte de ingesta. Aquí es donde configuramos la ingesta y los diferentes módulos, así como diferentes reglas que pudiéramos insertar. La parte de multiusuario. Aquí sí que podemos habilitar el uso de multiusuarios en los casos y deberíamos introducir, pues en todo caso, podríamos introducir pues una IP 168.1.256, en este caso pues Postgres. ¿Vale? Principalmente trabaja con bases de datos Postgres, ¿vale? Aunque podría trabajar con otro tipo de bases de datos siempre que instaláramos los conectores. Por defecto, ¿qué nos permite? De todo esto nos permite de que podamos trabajar en multiusuario. ¿Vale? Le daríamos al test y haría el test contra la base de datos. En este caso, pues no hay base de datos activada, por tanto nos da un error, ¿vale? Pero si tuviéramos un servidor en la empresa o un servidor centralizado, pues podríamos habilitar el multiusuario. Tenemos la parte de SOLR y tenemos la parte de ActiveMQ si tuviéramos un servicio de envío de mensajería, ¿vale? Para temas de LK y temas de donde podríamos instalar un Kibana, por ejemplo, para enviarle pues mensajería de todos los cambios que se van realizando, de todas las modificaciones, pues podríamos configurar un ActiveMQ para recibir la mensajería. Bien. Por otra parte, podemos configurar el Keyword Search, podemos configurar listas, hacer listas de búsquedas de palabras, podemos hacer el Machine Translation, es decir, podemos utilizar Bing Translator o Google Translate, ¿vale? Para los servicios de traducción de idiomas. Podemos ver los diferentes hashes que tenemos, podemos ver las diferentes extensiones, donde el Field Extension Mismatch que hemos visto anteriormente, pues la cual se pueden ver todas las extensiones que tenemos. Podríamos añadir un nuevo tipo, ¿vale? Es decir, vemos pues texto plano, texto HTML, vemos pues imágenes, formatos que los distinga como JPG, pues bueno, pues vemos diferentes tipos de imágenes, ¿no? Por tanto, podríamos añadir un nuevo tipo o una nueva extensión. Tipos de ficheros. Podríamos poner la nomenclatura MimeType y añadir un nuevo tipo de ficheros. Ficheros interesantes, de los que decimos, pues este tipo de ficheros nos interesan y van a ser interesantes para este caso. Tags. ¿Vale? Podemos añadir un nuevo tag, hombre, pues nuevo tag y la descripción del tag, ¿vale? Y nos quedaría añadido el nuevo tag, ¿vale? Visiones de forma externa, si tenemos un visor externo, es decir, añadir la nueva regla, la extensión y el visor que utilizaremos. En caso de que Autopsy no pudiera visualizar dichos documentos, ciertos documentos, podemos añadir un visor externo, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, pues tengo añadido un visor de hexadecimal, ¿vale? Más potente para las extensiones que son en formato .exe. Repositorio central, ¿vale? Es decir,
nos permite configurar un repositorio, en este caso, aparte de la base de datos, nos permite un repositorio central para guardado de documentos o para guardado de lo que queramos. La galería de imágenes, podemos configurar la línea de comandos, la geolocalización, ¿vale? En este caso trabaja con Bing Maps, pero podríamos trabajar con OpenStreetMap Server o descargar un fichero zip con todas las geolocalizaciones, ¿vale? Es lo que nos permite. Y tenemos la parte general donde pues podemos utilizar y configurar el proxy básicamente para la salida a internet y para la descarga de los plugins. Esto es la parte de configuración principal de la herramienta. El resto son partes de esa herramienta, ¿vale? La cual pues nos permite buscar las imágenes o nos permite buscar el resto. Está analizando los ficheros, ha terminado 100%, por tanto, tenemos ya en la parte izquierda tenemos los data source, donde vemos que tenemos cargada la unidad F con los diferentes directorios que ha encontrado, es decir, vemos que encuentra directorios marcados como orphan files, como garbage files y como no localizables, ¿vale? Por tanto, ya nos los marca de forma diferente. Tenemos la parte de vistas. Aquí tenemos, en cuanto a ficheros, por extensión, ha encontrado 81 ficheros de imágenes, 0 de vídeos, 8 archivos. Es decir, aquí podemos ver las imágenes, podemos ver, no ha encontrado vídeos, podemos ver archivos, ¿vale? De todo tipo. Después, para saber cómo son, vamos a las cabeceras MimeType. Aquí en este caso no nos las encuentra, ¿vale? Pero tenemos por extensión imágenes, JPG, en vídeos, nos va encontrando todo lo que va reconociendo. Por otra parte, tenemos los ficheros borrados, ficheros de sistema que encuentra borrados. Por tanto, bueno, podría haber algún fichero interesante. Podríamos ver, pues aquí podríamos encontrar alguna imagen en este caso, pues borrada en fecha 23 del 12. Podemos ordenarlo. Vemos pues que incluso hay elementos del 2018 borrados, ¿vale? Es una herramienta que se usa para recuperación de ficheros. Y todos. Aquí esto es un cajón desastre donde pues va metiendo todo lo que va encontrando y no puede reconocer. Ficheros por tamaño. Tenemos pues ficheros de 50 a 200 megas. Tenemos dos. Tenemos de 1 giga. Entre 200 y 1 giga. Y más de 1 giga tenemos 6 ficheros. ¿Vale? Aquí encontraríamos el tamaño. Vemos que hay ficheros muy grandes que no reconoce. Seguramente pues son particiones borradas. Por otra parte, tenemos la parte de data source, tenemos la parte de vistas y tenemos la parte de resultados. En esta parte de resultados tenemos submenús, como son el contenido extraído, ficheros encriptados, ¿vale? Y un fichero suspect. Tenemos keywords, como no hemos puesto keywords, no tenemos. Y tenemos una parte de email address, ¿vale? La cual pues había una libreta de direcciones y es capaz de reconocer esta libreta de direcciones. Dentro de este pendrive había borrado una libreta de direcciones, ¿vale? Por tanto, es capaz de reconocer todo lo que ha encontrado aquí. ¿Vale? Tenemos los caches, tenemos emails si hubiera, tenemos ítems interesantes, cuentas, y después tenemos la parte de tags y reports si hubiéramos puesto tags. ¿Vale? ¿Cómo funciona todo esto? ¿Cómo podemos ver qué es de lo que se trata? Pues vamos a analizar alguno de los documentos. Bueno, antes vamos a ver la parte de aquí de configuración, de imágenes
vídeo. Vale, aquí nos permite ver diferentes elementos que habría en este sistema. Tenemos la parte de comunicaciones, podemos añadir dispositivos, hacerle check, hacerle un check, conectar, desconectar dispositivos, mensajes, logs, tenemos la parte de timeline, es decir, aquí ¿vale? Nos dice que el timeline podría ser incompleto porque está haciendo algunas tareas de ingest todavía, ¿vale? Pero podemos continuar y nos daría un timeline, ¿vale? De todo por años, de todo lo que ha habido en este dispositivo, ¿vale? Podemos verlo, podríamos verlo aquí abajo, en la parte de abajo, ¿vale? Podríamos ver pues lo que ha pasado, ¿vale? Fichero accedido, si se ha borrado un fichero, ¿vale? En este caso, pues, fichero accedido, ¿vale? Fichero modificado, es decir, este curso de Python de la semana 1, pues fue modificado en fecha 14 del 3 del 2020, es decir, nos da el timeline de todo lo que ha pasado dentro de ese dispositivo, ¿vale? Nos da detalles, podemos hacerlo por listas y todo evidentemente es exportado, ¿vale? Podemos hacer un snapshot del report en ese momento, ¿vale? Tenemos varias configuraciones por fecha y zona local, por fecha GMT UTC y por años, ¿vale? Es decir, podemos modificar, ¿vale? Por días, por años, por minutos, podemos extraer el timeline de ese dispositivo, todo lo que ha sucedido desde su inicio. Es decir, aquí encuentra, en todo caso encuentra 1980, supongo que será un error de fechas del dispositivo, ¿vale? Pero vemos que la máxima actividad pues ha sido en estos años, ¿no? Y más en este año de aquí, ¿no? Donde pues podemos encontrar el resto, podemos guardarlo, vemos que va encontrando resultados, ¿vale? Hasta el final. ¿Vale? Tenemos el descubrimiento de ficheros, ¿vale? Por tamaño, podemos configurarlo por fuente de datos, imágenes, vídeos, es decir, podemos configurarlo como queramos, ¿vale? Cerrar el caso y generar un report. A partir de aquí, pues, nos permitiría generar un report de todo lo que ha encontrado en HTML, en Excel, en formatos fichero, pues podríamos todos los resultados y nos generaría pues este report de aquí, que estaría en este entorno de aquí, ¿vale? Nos lo guardaría en la carpeta. Esto es el report final que nos generaría, ¿vale? Tenemos un caso práctico, nos diría, encontraríamos por fuentes de datos, ficheros detectados, ¿vale? Keyword hits, es decir, podemos configurarlo como queramos y las cabeceras y evidentemente el logo podemos modificarlo si cogemos la versión, en este caso, pues una versión de pago que no tiene un coste demasiado elevado. ¿Vale? Tenemos hacer un archivo portable para exportar, tenemos un report en Excel, ¿vale? En Google Earth, en KML, por si hay coordenadas, pues que tengan ya los enlaces directamente en coordenadas. En definitiva, es una herramienta muy, muy potente. Vamos a ver los tipos en este caso, pues tratar un tipo de fichero. Vamos a intentar, pues, recuperar, en este caso, pues un fichero borrado. A ver si encontramos, pues, una captura. Y aquí simplemente tenemos que es un fichero del 23 del 12. Simplemente, pues, extraeríamos el fichero, nos lo extrae en la carpeta export de nuestro caso y teóricamente nos tiene que haber extraído el fichero dentro de export,
¿vale? Vemos que nos ha extraído el fichero borrado. Aunque alguien lo hubiera borrado, aunque alguien lo hubiera modificado, podemos extraer directamente este fichero sin necesidad de ninguna herramienta más, ya que pues se dedica a hacer carving. Por otra parte, pues tenemos el tema de metadatos, ¿vale? Tenemos los tema de metadatos, que el nombre, la fotografía, las fechas, la cual fue creada, en la cual fue accedida y en la cual fue, en este caso, escrita. Debemos ponerle anotaciones. Podríamos ir pues directamente a ficheros, por extensión, en este caso documentos. Tenemos pues documentos ofimáticos, ¿vale? Tenemos diferentes documentos. Vemos que hay un documento aquí borrado. Tenemos este de aquí, por ejemplo, en el cual pues bueno, podemos ver parte del contenido que nos permite ver a Autopsy, y podemos ver los metadatos de este documento, ¿vale? No tiene MD5, ¿vale? Y nos da pues bueno, una serie de pequeños metadatos de cuándo fue creado y de cuándo fue accedido, ¿vale? Tenemos en formato hexadecimal. Podemos ver pues más documentos, en este caso pues documentos de texto plano, ¿vale? Y aquí vemos un documento pues donde, ¿vale? Vemos pues incluso igualmente los metadatos, ¿no? Es decir, que es una herramienta que nos provee de muchísima potencia, y principalmente pues porque es bastante automatizada y bastante simple de hacer. A partir de aquí, pues bueno, a partir de aquí podemos hacer búsquedas de lo que queramos. Podríamos hacer búsquedas pues como pone aquí, pues como falta, por ejemplo, ¿vale? Y podemos, ¿vale? Nos dice que puede tardar, no lo encuentra porque todavía está haciendo el ingest, ¿vale? Pero sí que nos daría pues todo el tipo de documentos. Y aquí pues bueno, tenemos una serie de ficheros borrados o eliminados, la cual pues mediante el carving, la herramienta, vemos que nos dice dónde está localizada, y la cual nos provee pues de buscar ciertos datos. ¿Vale? Podemos buscarla por tamaño. Vemos que todos son tamaños de 1024, por tanto seguramente serán sectores de esta herramienta, de este pendrive, ¿no? Ficheros en este caso detectados, cifrados, ¿vale? Podemos tener ficheros cifrados. Nos dice pues en hexadecimal, en texto, ficheros de metadatos, y a partir de aquí pues incluso podemos ver lo que hay. Es decir, es un fichero cifrado, ¿vale? En su inicial está cifrado, si lo encontramos, este de aquí, ¿vale? Está cifrado, contiene un password, pero contiene un password que no es muy robusto, y por tanto la misma herramienta ha podido realizar la rotura de este password, incluso pues darnos las diferentes carpetas, ¿vale? Es decir, vemos que tenemos un documento XLS, vemos que tenemos un documento doc, ¿vale? Podríamos intentar extraer este fichero. Vamos a intentar guardar aquí. Y vemos que es un documento extend, ¿vale? No nos hace la exportación total porque está haciendo la ingesta, pero nos da pues que de momento es lo que contiene este documento, carpeta cifrada que tenemos aquí. Por tanto, vemos que es una herramienta completa, es una herramienta potente y que nos puede dar pues muchas facilidades a la hora de recuperar ficheros o a la hora de realizar análisis forense. Esto es todo, espero que os haya gustado y sobre todo dejar vuestros comentarios o vuestras dudas en el foro. Nos vemos pronto.